noches, la opinión y el debate han vuelto al canal Capital, el canal de ustedes, de todos los ciudadanos. Esta noche concluimos el programa que trabajamos a lo largo de estos 3 días, donde nos dedicamos a analizar, a investigar, a debatir, a discutir sobre la seguridad en Bogotá. Un tema que está en el primer orden del día justo después de un atentado en el centro comercial andino que cobró la vida de 3 mujeres y dejó heridas a otras 12 personas. Hoy tenemos como invitado al secretario de Seguridad del distrito, Daniel Mejía. Secretario, bienvenido a Opina Bogotá. Buenas noches, Yesid. Con quien vamos a conversar sobre este atentado en el Andino, los otros atentados que han ocurrido en la ciudad, pero también sobre la seguridad en Bogotá, que es un tema que afecta, que es de interés de todos los ciudadanos. Bueno, secretario, empecemos con el tema obligado. ¿Qué fue lo que pasó en el Andino? Y a hoy, ¿en qué van las investigaciones? A ver, esto fue un atentado terrorista, como ya lo expuso el fiscal general y el director de la Policía Nacional. Fue un atentado en donde estaban involucrados un grupo que viene cometiendo atentados en Bogotá, que se llama el MRP. Es un movimiento que está activo en Bogotá y también tuvo un atentado en Pereira desde más o menos el 2015. Son jóvenes educados que han venido escalando unas acciones terroristas en contra de reformas, en contra del establecimiento político en Colombia. Y lo que hubo en el Andino, como usted decía, es un atentado terrorista para sembrar terror, para hacerle daño a las personas. Asesinaron a 3 mujeres, a otra mujer que dejaron herida, perdió su pierna, y otras 8 mujeres que terminaron heridas ese día en el centro andino. Esta investigación viene de atrás por los atentados anteriores y rápidamente, en un trabajo que realmente hay que destacar de la Policía Nacional, de la Policía Metropolitana de Bogotá, de la mano con la Fiscalía General de la Nación y el CTI, se logró la captura ya de 10 personas involucradas en este atentado y en otros atentados anteriores, y las 2 capturas anteriores que se habían logrado de personas vinculadas a este movimiento revolucionario del pueblo, este grupo terrorista, porque no se le puede denominar de otra manera. Algunos sectores han expresado dudas sobre las personas que se capturaron, pero la policía, la fiscalía, la propia administración distrital han señalado que tienen suficiente material probatorio en contra de estas personas. ¿En la administración están tranquilos con la investigación, con que hay pruebas suficientes en contra de estas personas? Mire, Yesid, con el alcalde Enrique Peñalosa, estos nombres, Boris, Mateo, Visajes, El Calvo, Violeta, los venimos oyendo desde hace 14 meses. Son personas que han estado involucrados en atentados terroristas anteriores, en bombas panfletarias, algunas alusivas a reformas como la reforma a la salud, la reforma tributaria cuando pusieron las bombas panfletarias en los baños de la DIAN, y ahora con el centro andino también. Es decir, hay una investigación muy sólida detrás que viene de un trabajo riguroso de inteligencia, tanto de la seccional de inteligencia de Bogotá como la dirección de inteligencia a nivel nacional, de la SIJIN, de la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana, ya de la mano de la Policía Judicial, de la Fiscalía, del CTI, en donde hay unos elementos probatorios que ya en su momento mostró algunos la Fiscalía y seguirá mostrando a lo largo del juicio. Nosotros estamos tranquilos, conocemos cuáles son las pruebas contra estas personas y toda la información que se tiene de estas personas, su nivel de vinculación con este y otros atentados terroristas, y estamos tranquilos de que estas personas están a buen recaudo, porque claramente hay una información que nos permite saber que estuvieron vinculados a estos atentados terroristas. ¿Faltan más personas por capturar por el caso del Andino? Falta una persona que ya los medios de comunicación revelaron el nombre. Es una mujer bastante joven que claramente hay evidencia de que estuvo involucrada en este y otros atentados anteriores. Ha sorprendido que son jóvenes, son personas muy jóvenes. Eso ha sido algo que ha sorprendido a la opinión pública, porque quizá algunas personas de pronto pensaban encontrar a otro tipo de personas detrás de este atentado, pero al ver que eran jóvenes, eso ha sorprendido mucho. Mire, son jóvenes educados, que sean de una universidad u otra no hace ninguna diferencia. Son personas que se vincularon a una organización que comete atentados terroristas y por lo tal deben ser juzgados y procesados penalmente por los
por los daños que han causado y en este último atentado por cobrar la vida de 3 mujeres inocentes que cayeron en ese atentado terrorista. Hay otro tema que se ha discutido en la opinión pública de si hubo un error al fijar la hora del artefacto explosivo a las 5 de la tarde y iba a ser para las 5 de la mañana. Esto es una discusión en este momento inocua. El hecho cierto es que causaron la muerte de 3 mujeres, dejaron la pierna amputada de otra mujer inocente y por eso tienen que ser procesados y por eso tienen que responder, además de los otros atentados a los cuales la Fiscalía los vincula como responsables. Secretario, a esta hora lo invito con el hashtag Opina Bogotá. Varias personas nos están dejando sus comentarios en las redes sociales. Veamos la primera opinión que tenemos esta noche, aquí en nuestro monitor. El Aguafiestas, este es uno de los televidentes más fieles de Opina Bogotá. Dice: necesitamos una justicia que opere, cambio estructural, inseguridad no se arregla con un policía en cada esquina. Interesante la opinión de él. Sobre ese tema, a propósito, secretario, de la justicia que opere, usted mismo en meses recientes había cuestionado que se deje en libertad a personas que estarían implicados en atentados terroristas en la ciudad. En este caso del Andino, parece ser que la justicia está actuando rápidamente. Está actuando, hay un trabajo en equipo de la Fiscalía y la Policía para hacer toda la labor de inteligencia e investigación criminal que tenía que llevar a la captura de estas personas, ahora el proceso judicial, pero en este caso hay que resaltar un tema que ocurrió hace unos meses atrás, el 16 de marzo, 2 de estas personas que fueron capturadas asociadas a estos atentados terroristas habían sido capturados con una maleta en donde tenían un artefacto explosivo listo para ser detonado en el occidente de Bogotá, en la localidad de Engativá, cerca a la ciudad de la Colsubsidio. Un juez de control de garantías en su momento los dejó en libertad. Nosotros desde la Secretaría de Seguridad sacamos el 17 de marzo de este año un comunicado de prensa diciendo que somos respetuosos de las decisiones judiciales, pero nos preocupa de alguna manera que personas que son capturadas en flagrancia con un artefacto listo para ser detonado y causarle daño a la ciudadanía hayan sido dejadas en libertad. Estas personas ahora están involucradas con el atentado reciente en el Centro Comercial Andino y es una muestra de que una persona que está con un par de personas que están manipulando un artefacto explosivo para hacerle daño a la ciudadanía no deben estar sueltas. Esa vez fueron capturadas y dejadas en libertad, ahora tuvieron que ser recapturados. Secretario, pasando a otro tema y más ahora con lo que ocurrió en el Andino, mucha gente se pregunta si Bogotá en temas de seguridad ha avanzado o ha retrocedido. Ya pasamos el primer semestre del año, ya estamos en el mes número 7. El primer semestre del año, de enero a junio, en comparación con el primer semestre del año pasado, ¿qué resultados deja? ¿Se han reducido los homicidios, se han reducido los atracos callejeros, los hurtos a vehículos? ¿Cuál es el balance más reciente que usted tiene? Mire, Yesid, el año pasado, déjeme empezar con la respuesta dando un poquito de contexto. Los homicidios en los últimos 4 años en Bogotá, de 2012 a 2015, se mantuvieron prácticamente estables. La tasa de homicidios se ubicó en un nivel que no bajaba de los 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Subía a 18, bajaba a 17, volvía a subir a 18. El año pasado logramos una reducción pequeña del 6%, 61 vidas que fueron salvadas el año pasado producto de una política de seguridad, y este año, cuando comparamos enero-junio de este año contra enero-junio del año pasado, cuando ya estábamos disminuyendo, tenemos, de acuerdo con cifras de la Policía Nacional, una reducción del 14.4% y de acuerdo con cifras de Medicina Legal, una reducción de 15.3%. Es decir, este año, en lo corrido del año, se han salvado 91 vidas, 90 vidas, que son 50% más de las que se salvaron todo el año pasado, producto de una política de seguridad articulada con la policía, con la fiscalía, con el ejército, un trabajo en equipo y articulado. Si seguimos con esa tendencia, este año podemos cerrar con una tasa de homicidios entre 14 y 14,5 por cada 100.000 habitantes, que sería la cifra más baja de la tasa de homicidios en varias décadas, en por lo menos 5 décadas en Bogotá. ¿Qué otros delitos se lograron reducir en el primer semestre? Mire, lesiones personales, que es un delito. Heridos en riñas, como se conoce. Con heridas. Con heridas. Tenemos una reducción de cerca del 25%. En esto tiene mucho que ver la entrada en vigencia del Código de Policía, donde el personal uniformado de la policía tiene muchas más herramientas para intervenir en una riña antes de que haya una persona lesionada. En temas, otro tema que mide ya no policía, sino medicina legal, que es
una cifra que llaman ellos violencia interpersonal, que tiene que ver con riñas, violencia entre parejas, violencia entre personas, se está reduciendo en 14%. Es decir, de acuerdo a las dos diferentes fuentes de información que se tienen y que se manejan desde el principio de la administración, con base en las cuales quedaron las metas establecidas del plan de desarrollo, tenemos una reducción en todos los delitos que tienen que ver con la vida. Hurto de vehículos. Hurto de vehículos en este momento tenemos, el año pasado hay que decirlo, ahí nosotros hemos sido sinceros con las cifras. El año pasado nos aumentaron el hurto de vehículos, aumentó en 7%. Este año tenemos una reducción del 7,5% en lo corrido del año. ¿A qué atribuye esa reducción? ¿Cómo lograron darle la vuelta? El año pasado teníamos un problema en 3 localidades del occidente de Bogotá con un par de bandas que ya fueron desarticuladas el primer trimestre de este año, que estaban jalonando las cifras de hurto automotores en el occidente de Bogotá y las cifras agregadas de Bogotá. Se desarticuló esta banda y ya las cifras de hurto a vehículos este año están cayendo en 7,5%. En hurto a personas tenemos un ligero aumento este año. ¿De cuánto? Y está de más o menos 7%. ¿Qué es el atraco callejero? Es el atraco callejero, el hurto a celulares. ¿Por qué habría aumentado? Puede haber muchas razones, digamos, del aumento. Muchos de estos atracos se dan en el transporte público, en las calles de Bogotá. Son crímenes de oportunidad donde ayer tuvimos un caso, estábamos en un sitio público y a una mujer extranjera, particularmente española, que estaba trabajando con una aerolínea colombiana, descuidó su cartera. Descuidó significa que la dejó fuera de su vista y le robaron la cartera con un teléfono y un computador. Entonces muchos de estos son crímenes que ocurren, son crímenes de oportunidad, la gente se descuida y la roban. Aquí el trabajo es nuestro, la responsabilidad es nuestra con la policía de reducir estos delitos, pero también el apoyo de la ciudadanía para que esté atenta a sus pertenencias ayuda mucho para que la gente denuncie. El trabajo que se tiene también de cámaras de vigilancia ayuda mucho a reducir el hurto a personas y al igual que el año pasado, que tuvimos un aumento en hurto a vehículos, le pusimos la atención necesaria con la SIJIN, con la Fiscalía, de desarticular estas estructuras que se dedican a este delito y esperamos quebrar esa tendencia en el segundo semestre. Pero de los 8 delitos que monitoreamos de manera permanente, el único que está aumentando este año es el hurto a personas. Muy bien, secretario, hasta ahora lo invito a que veamos qué opina, qué se pregunta la gente en las calles sobre el tema de la seguridad en Bogotá. ¿Qué están haciendo las autoridades locales en el transporte público Transmilenio? Es muy preocupante la inseguridad actual. La inseguridad en Transmilenio. Mucha gente se incomoda porque constantemente hay todo tipo de robos, atracos. En Transmilenio, ¿cuál es la estrategia? Mire, este es un hecho cierto. Acá no vamos a ocultar los problemas y el alcalde ha sido el primero en reconocer que los problemas de inseguridad en el transporte público son uno de los principales problemas que afecta a la ciudadanía, como decía la persona que habló anteriormente. Acá tenemos un trabajo con la policía de Transmilenio, personal no uniformado de la policía dentro de los articulados en las estaciones, no solo haciendo el control de personas que ingresan al sistema sin pagar el tiquete, sino también haciendo el control de personas que aprovechan, digamos, las aglomeraciones de personas para hurtar las pertenencias. Entonces, tenemos que trabajar mucho más fuerte en el transporte público. Bogotá, sin lugar a dudas, necesita aún más pie de fuerza, es decir, sigue siendo la metropolitana de las 17 metropolitanas del país con el menor pie de fuerza por cada 100.000 habitantes de policía. Entonces necesitamos seguir trabajando. Conforme tengamos más cámaras de vigilancia, vamos a tener mayores elementos probatorios para procesar a las personas que son capturadas, para así poder seguir disminuyendo los delitos en Bogotá. Bueno, secretario, mire, aquí tenemos a otra persona que nos opina en redes sociales. Vamos a verlo en el monitor. Camilo Pedraza dice: opina Bogotá, acertada creación de la Secretaría de Seguridad de Bogotá y fortalecimiento de la administración a la policía de Bogotá. Queda por mejorar Transmilenio. Es una opinión que expresa él precisamente sobre este tema. Secretario, a propósito de las cifras de seguridad, le quería plantear una duda que ha expresado públicamente en el día de hoy el concejal Manuel Sarmiento del Polo Democrático, que personalmente él me la escribió y me dijo que era un tema que le preocupaba, y es que según él, según un comunicado que él emitió, las cifras de seguridad de la alcaldía no cuadran con las de la fiscalía. Da a entender que parece ser que hay un registro que no corresponde con el otro. Aprovechemos que estamos acá para que usted pueda responder a esa inquietud. Mire, lo primero que hay que decir es que ninguna entidad de la administración distrital es fuente primaria de información
de delitos. Nosotros no somos receptores de denuncias ciudadanas, no hacemos encuestas de victimización, preferimos que las hagan entes externos. Entonces acá lo que hay es una coordinación que están haciendo, y en eso doy fe de que la DIJÍN de la Policía Nacional y la Fiscalía están trabajando en articular las cifras para que no haya dos fuentes. Nosotros, y el concejal Sarmiento debería saberlo para comenzar, todas las metas del plan de desarrollo quedaron con base en datos de la Policía Nacional y los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, que durante décadas han sido las fuentes primarias de información. Los datos que está sacando la Fiscalía en el censo semanal de seguridad son datos recientes que empezaron a sacar hace pocos meses. La semana entrante tenemos una reunión con el doctor Luis González, que es la persona encargada de todas las fiscalías seccionales en el país, con el general Vargas, que es el director de la DIJÍN, con el general Penilla, para cerrar y articular las cifras. Pero acá, más allá de, digamos, una diferencia en cifras de una u otra, las cifras que siempre se han monitoreado, las que quedaron en el plan de desarrollo como metas, que son Fuente Policía Nacional, Instituto Nacional de Medicina Legal y la encuesta de la Cámara de Comercio, señalan todas, sin excepción, una mejora en las cifras de seguridad. Y eso parece que le incomodará a algunas personas. Parece que las buenas noticias de que los homicidios se están reduciendo entre 14 y 15%, que las lesiones personales están cayendo por encima del 20%, que para prácticamente todos los delitos contra la propiedad, los hurtos están cayendo, parece que a algunas personas les generara incomodidad los buenos resultados, como que lo que les alegrara fueran las malas noticias en Bogotá. Acá no vamos a responder a eso, simplemente vamos a seguir trabajando, mejorando las cifras y respondiendo a los ciudadanos. Así estas buenas cifras le incomodan a algunas personas. Bueno, muy bien, secretario. A esta hora también tenemos la opinión de expertos que consultamos en Opina Bogotá para alimentar el debate, para escuchar a todas las voces. Una de las personas que más conoce los temas de seguridad en Bogotá es María Victoria Llorente, una reconocida experta que dejó planteada su opinión en nuestro programa. Bueno, desde el punto de vista de lo que está haciendo la ciudad en materia de seguridad, pues yo creo que hay unos avances muy importantes. El hecho de que exista la Secretaría de Seguridad y que haya un encargado y un equipo dedicado a estos temas en la ciudad es un gran avance, y yo creo que en los datos objetivos, por lo menos en los datos que reporta la policía, vemos unas reducciones importantes en algunos de los delitos, el homicidio, en fin, hay algunos delitos como el atraco, digamos, que no ceden, pero digamos, en general en casi todos los otros delitos hay unos descensos bien importantes. Ahora, lo que sí vemos es que hay una discrepancia muy grande entre la sensación de seguridad que tienen los bogotanos y lo que está sucediendo en términos de datos concretos. Y esto lo estamos viendo el año pasado, por ejemplo, fue un año donde hubo un incremento muy grande en la sensación de inseguridad de los bogotanos. Estamos ahorita a la espera de los datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, que lamentablemente no tuvimos los datos de finales de año, del segundo semestre, para ver cómo había evolucionado y poder, con base en eso, dar unas opiniones más basadas en evidencia sobre lo que está pasando en la ciudad y la sensación de inseguridad. Bueno, secretaria, hasta ahora transmitimos por señal abierta, por Facebook Live, también por Periscope, a través de Twitter. Nos siguen varias personas. Sobre el tema de las cifras, es bueno traer aquí al programa un concepto, un informe del veedor distrital Jaime Torres, que él en el planteamiento da a entender y señala que es muy bueno que haya una especie de sistema unificado de cifras para que no existan estas discrepancias a la hora de mirar el número de homicidios que reporta la policía versus el número de homicidios que se reportan en medicina legal. En cuanto a la unificación de las cifras, ¿qué trabajo se está haciendo en ese tema? Mire, acá son tanto la Policía Nacional como el Instituto Nacional de Medicina Legal son fuentes primarias. Uno es una fuente de salud pública, que es medicina legal, y otro es la fuente policía. Las cifras son muy parecidas. Cualquier gráfico en el tiempo del número de homicidios mensual desde hace 10 años, como uno lo mire, son cifras muy parecidas. Discrepan en que la policía, por ejemplo, una persona que esté cometiendo un atraco a mano armada y haya un enfrentamiento con policía y ese delincuente termine muerto en el intercambio con la policía no lo cuenta como un homicidio y medicina legal sí lo cuenta como un homicidio, porque son bases de comparación diferentes. Acá nosotros lo que hacemos es usar las dos fuentes, compararlas y presentarle a la ciudadanía las dos fuentes. Por eso le dije ahorita al principio que, de acuerdo con los datos de Policía Nacional, los homicidios están reduciéndose en 14
y pico por ciento, y de acuerdo con medicina legal en 15.3%. Son cifras muy parecidas y nosotros hemos optado, básicamente estas son entidades del gobierno de nivel nacional, tanto la Policía Nacional como medicina legal, por mostrarle a la ciudadanía las dos cifras, y así quedó en el plan de desarrollo también, metas con diferentes fuentes de información, y yo creo que esto complementa lo que los ciudadanos pueden observar, que de acuerdo con diferentes fuentes las cifras están mejorando. Y muestran la tendencia, así es. Lo que señalaba ahora María Victoria Ideas para la Paz es muy claro, ¿no? Hay una reducción en los indicadores, pero en la sensación de muchos ciudadanos está que Bogotá es una ciudad muy insegura. Aunque las últimas encuestas de la Cámara de Comercio también evidenciaron una reducción en la percepción de inseguridad, posiblemente los últimos episodios, el andino, pueden llegar a disparar la percepción de inseguridad en Bogotá. Y con toda la razón, digamos, un evento como el que ocurrió en el centro andino, eventos con explosión de artefactos en las sedes de la DIAN, en sedes de Café Salud, generan sin lugar a dudas percepción de inseguridad. Acá lo que los ciudadanos tienen que estar tranquilos, el alcalde Enrique Peñalosa ha sido enfático, toda la administración distrital, la Policía Nacional, la Policía Metropolitana, la Fiscalía está volcada para resolver estos casos. Ya se dieron, como hablamos al principio, 10 capturas de personas que la Fiscalía tiene evidencia de que estuvieron involucrados en estos eventos terroristas. Entonces aquí hay que darle la tranquilidad a los ciudadanos de que estamos trabajando por desarticular estructuras criminales. Estamos en cifras récord de desarticulación de estructuras criminales, de jaladores de carros, de apartamenteros, de hurto a personas. Hace poco pasó desapercibido un caso precisamente por el evento en el Andino. 3 días después del evento en el Andino, el martes de la semana siguiente, se desarticuló una banda que tenía cargos por 10 homicidios en la localidad de Suba. 15 capturas que sin lugar a dudas traen mucha tranquilidad a ese sector de Suba, en donde esta banda operaba vinculado a temas de microtráfico, extorsión, robo de carros, y que en estos delitos también cometía homicidios. Entonces pasan desapercibidos a veces todo este trabajo que ha venido haciendo la Policía Metropolitana de Bogotá en conjunto con la Fiscalía, con todo el apoyo que le estamos dando desde el gobierno distrital para dotarlos de mejores herramientas, equipos de investigación criminal, equipos de inteligencia, mejor parque automotor para la Policía Metropolitana de Bogotá, y esto se está viendo reflejado no solo en la mejora de unos indicadores de seguridad, sino también en lo que la encuesta de la Cámara de Comercio de junio del año pasado reflejó, que es una mejora de 14 puntos porcentuales sí, en la percepción de seguridad en Bogotá. Así es, secretario. Otra persona que entrevistamos aquí en Opina Bogotá es el consultor experto Jaime Arango, y esto fue lo que nos dijo. Cuando se dan escenarios agudos de incertidumbre y la percepción de seguridad desmejora hasta el punto en que está en Bogotá, la respuesta la debe dar el liderazgo. Si se quiere que esa percepción empiece a cambiar, le corresponde a los líderes políticos, específicamente al alcalde y su grupo, enviar el mensaje adecuado de credibilidad para que las personas empiecen a creer que la seguridad puede mejorar. Hay que tener en cuenta 2 factores. Uno es un histórico que la administración hereda, una narrativa establecida por administraciones anteriores que es culpabilizadora de las víctimas, es culpabilizadora de los ciudadanos. Esa narrativa de culpabilización induce a una sensación de incertidumbre y de inseguridad permanente. Se requiere que haya una contranarrativa en ese sentido que sea eficiente. En segundo lugar, una amenaza emergente. El crecimiento de los cultivos de coca va a fortalecer demasiado las bandas de microtráfico y sus redes de organización. Si esos 2 elementos se pudieran combatir, la percepción de inseguridad mejoraría radicalmente en el corto plazo. Bueno, muy bien, ahí está la opinión de Jaime Arango. Secretario, como muy pocas veces en los últimos años, en esta oportunidad todos señalan que hay un trabajo en equipo con la policía. Hasta sus propios críticos le reconocen eso, con el general Huber Pinilla. ¿En dónde ha radicado ese trabajo en equipo con la policía? ¿Por qué en esta oportunidad sí se ve que hay un solo cuerpo en pro de la seguridad? Porque en años pasados habían discrepancias ideológicas, habían todo tipo de peleas entre los policías y los alcaldes de Bogotá. Esta vez, ¿qué fue lo que se hizo? Pues que así debe ser la política de seguridad. Es imposible tener resultados en seguridad si el gobierno distrital va por un lado
y la policía y la fiscalía van por el otro como ocurría en el pasado. Acá lo que estamos haciendo es reuniones diarias de seguimiento a los indicadores de seguridad, de seguimiento a las metas, de seguimiento a los indicadores y a todo el trabajo articulado de investigación criminal. Acá están fluyendo los recursos, la gente ya se está empezando a dar cuenta que las cámaras se están empezando a instalar. ¿Cuántas va a instalar este año? Este año vamos a instalar más o menos unas 1.200 cámaras. ¿Cuántas cámaras había en Bogotá? 300. Estamos prácticamente quintuplicando, entre cuadruplicando y quintuplicando el número de cámaras este año. A finales del primer semestre del año entrante debemos tener más o menos 2.200 cámaras. Es decir, hubo unas licitaciones que se hicieron el año pasado de cámaras que en este momento se están instalando, una licitación que esperamos adjudicar a finales de este mes, mucho más grande, casi de 50.000 millones de pesos para no solo cámaras, sino el sistema de videovigilancia, es decir, centros de monitoreo satélites, en el centro de fortalecer el centro de comando y control, tener software de analítica de video para ser mucho más inteligente en el manejo de las cámaras de vigilancia de Bogotá. Sí, en ese tema de recursos, la gente, y usted lo señalaba ahora, pide más policías. Y esta ha sido una petición de años y años en Bogotá. Lucho Garzón pedía policías, los siguientes alcaldes también. ¿Qué es lo que pasa? En esta ocasión, ¿cuántos policías tiene hoy Bogotá y cuántos debería tener, secretario? Mire, Bogotá en este momento, de acuerdo al reporte que tengo del 1 de junio, tiene 19.073 policías. ¿Y cuántos debería tener? Debería tener por ahí 9.000 más. Para estar en el promedio nacional, ni siquiera en la parte alta como está en Bucaramanga, Popayán y Tunja, que tienen 680, 650 policías por cada 100.000 habitantes. Bogotá, con el aumento que nos hicieron, no llega a los 250 policías por cada 100.000 habitantes. Es decir, ciudades como Tunja, Popayán o Bucaramanga tienen entre 2,5 y 3 veces más policías por cada 100.000 habitantes que Bogotá. Con el agravante que Bogotá, por ejemplo, todo el paro de maestros, ¿dónde se concentró? En Bogotá, con bloqueos en la 26, bloqueos en el centro de la ciudad, donde tenemos que asignar policías para que acompañen esas marchas, para que no se salgan de su cauce normal. Y esto es un desgaste porque de alguna manera también esos son policías que se podrían estar utilizando en problemas de seguridad ciudadana, en prevenir los atracos en Transmilenio, etcétera. Entonces, nosotros hemos hecho un llamado respetuoso al gobierno nacional en donde el mensaje es el siguiente: este gobierno distrital está invirtiendo en la policía, está mejorando el parque automotor, está mejorando las estaciones, vamos a entregar la estación de policía de Usaquén, que es una localidad que no tenía estación de policía. ¿En qué parte exacta? Esa queda arriba en la séptima como con 163, abajito de la séptima con 160, con calle 160 y pico. El comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, ya tomamos unas medidas administrativas. El que está en el Salitre, el que está en que el uno Salitre, ve como un elefante blanco. 3 cuadras abajo de la Fiscalía. ¿Qué va a pasar con ese elefante blanco? Vamos a contratar los diseños del reforzamiento estructural. Aquí hay que decirlo, esto es un tema que ya la Fiscalía empezó la imputación de cargos a los responsables de ese detrimento patrimonial, a exgerentes del Fondo de Vigilancia y Seguridad, a personas que estuvieron vinculadas con esa obra, y nosotros también estamos tomando por vía administrativa las sanciones correspondientes por el detrimento que hubo. Lo cierto es que acá Bogotá perdió plata por el tema de las motos eléctricas, perdió plata por las cámaras compradas con sobrecostos, va a perder plata por el tema del comando de la Policía Metropolitana, por no haber planeado bien lo de la estación de Usaquén. Entonces, muchas decisiones que se fueron tomando, no solo en la administración anterior, sino en las anteriores a esa, en donde se tomaban decisiones con un ánimo distinto al de darle bienes y servicios que necesitaba la Policía Metropolitana, la Fiscalía y la Brigada 13 para hacer su trabajo. Bueno, algo que decía usted ahora, secretario, es 9.000 policías. ¿Cuántos vamos a poder tener de esos 9.000 que se necesitan de más? Mire, yo aspiro que el gobierno nacional en las próximas incorporaciones nos dé por lo menos 1.500 en cada incorporación próxima. Es decir, entre 4.500 y 5.000 policías más en los próximos 3 años. ¿Qué es lo que necesita Bogotá para cerrar esa brecha que se creó en los últimos años de pie de fuerza? Que yo la entiendo de alguna manera, porque si se enfrentaban a gobiernos distritales que peleaban con la policía, que no hablaban con la policía, que no invertían en el parque automotor de la policía, que muchos de los recursos los malgastaban con contratos oscuros, pues obviamente la Policía Nacional no iba a asignar pie de fuerza a Bogotá porque estaba en muy malas condiciones, no tenía estaciones dignas, no tenía parque automotor, las motos para hacer su labor de vigilancia, pero acá las cosas cambiaron. Ya todos los recursos de inversión que se duplicaron en esta administración por voluntad y por pedido del alcalde Enrique Peñalosa, están empezando a fluir a donde deben fluir, a la policía, a programas de prevención,
a programas de acompañamiento a las marchas, de todos los temas de aglomeración masiva, a nuestra fiscalía, a nuestra seccional de la Fiscalía en Bogotá, para trabajo de investigación criminal, de labores de inteligencia. Entonces están fluyendo esos recursos y lo que hemos dicho, tanto en público como en privado de manera respetuosa, es que eso se debe ver reflejado en un aumento en el pie de fuerza de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y en las cifras que están disminuyendo los delitos en Bogotá. El exviceministro de Defensa, Jorge Bedoya, también fue consultado en Opina Bogotá y esto nos dijo. Yo creo que la percepción es favorable en la medida en que el hecho de haber introducido 2.000 policías este año, de trabajar conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación y de los resultados, la reducción en los homicidios, en las lesiones personales, el hurto a residencias y en general en todos los delitos de gran impacto que deben ser mejor comunicados, pues evidentemente genera una mejor condición de seguridad para la capital de la República y por supuesto para todos los que habitamos a la linda ciudad de Bogotá. Bueno, muy bien ahí la opinión del exviceministro Jorge Bedoya. Secretario, para finalizar, a raíz de lo del Andino, que fue como iniciamos esta entrevista, ¿Bogotá está hoy bajo amenaza terrorista? No, la verdad yo creo que con estas capturas que se hicieron se le dio un golpe contundente al principal grupo que estaba detrás de estos atentados terroristas recientes en Bogotá. Eso no significa que estemos libres, que tengamos que estar completamente tranquilos. Mucho del trabajo en contra de estos grupos terroristas que se ha hecho, se han logrado detectar de manera temprana artefactos explosivos que iban a explotar en Bogotá, en un laboratorio médico, en el norte de Bogotá, en varios sitios de Bogotá donde los llamados de la ciudadanía a estar alerta a paquetes sospechosos, la policía llega rápidamente al sitio, examina el paquete, va con perros antiexplosivos, con el robot, lleva inhibidores de señal para que no sean activados por vía celular. Este desgaste no importa, hay que seguirlo haciendo, necesitamos hacerle un llamado a la ciudadanía para que siga reportando, pero nosotros estamos tranquilos de que el trabajo de inteligencia e investigación criminal, que en gran parte fue dirigido por el general Penilla, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, con todo el apoyo de la Dirección de Inteligencia, de la Dirección de Investigación Criminal, del mismo general Nieto que se puso al frente también de esta situación, lleva a que las personas que presuntamente estaban involucradas en estos atentados terroristas ya estén capturadas. Faltan unas personas por capturar, la investigación continúa y el juicio es donde van a ser reveladas las pruebas. Acá no podemos pedirle a la Fiscalía y a la Policía que el juicio lo hagamos por Twitter o por canales de televisión. Usted puso la vez pasada un Twitter muy curioso. ¿CSI Twitter? Claro, así como hay CSI New York, CSI Miami, pues la gente aquí parecen surgir expertos en quién fue el culpable, si la ciudadana francesa que no tenía nada que ver o no hay ninguna evidencia de que la ciudadana francesa tenía nada que ver con el atentado. Mucha gente la estaba prejuzgando, mucha gente quedó insatisfecha porque quería que el responsable del atentado terrorista fuera X o Y grupo. Y resultó que toda la información de inteligencia, toda la información de la investigación criminal conducía a que el grupo responsable de este atentado terrorista en Bogotá era el Movimiento Revolucionario del Pueblo. 10 de esas personas ya fueron capturadas, hay una persona con una orden de captura que esperamos que pronto sea capturada y lo cierto es que estos terroristas no van a salirse con la suya. Acá han sido capturados en Sasaima, en diferentes pueblos de Bogotá, en el Espinal fueron capturados 6 de ellos, con todo el aparato de inteligencia que tiene la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Acá fuimos a capturarlos a donde estuvieran para que respondieran por el acto terrorista que cometieron en Bogotá y los anteriores que habían cometido. Y acá que no queden tranquilos los terroristas porque van a caer uno a uno. Estos trabajos de investigación e inteligencia a veces tardan unas semanas en materializarse en capturas, en allanamientos y en recabar la información, pero acá estas personas tendrán que responder por lo que en este momento la Fiscalía tiene indicios de que ellos estaban involucrados. Bueno, muy bien, secretario. Antes de despedirnos, lo quiero invitar a que vea los resultados de nuestra urna virtual en Opina Bogotá. Todas las semanas ustedes participan con sus votos. En esta oportunidad la pregunta fue muy sencilla. ¿Qué propone usted para mejorar la seguridad en Bogotá? Ahí está el resultado, 41,9%. La gente propone mejorar el sistema judicial, el 40% penas más severas para delitos, el 12,9% más presencia de policías y el 4,8% secretario habla de mejorar el sistema judicial. Ahí están las opiniones de la gente, lo que la gente propone. Y bueno, a usted como secretario le corresponderá
seguir sacando adelante toda esta política de seguridad en la ciudad. Secretario Mejía, gracias por estar con nosotros en Opina Bogotá. Muy buenas noches. Muchas gracias, Jesse. Y a todos ustedes, muy buenas noches por seguir este programa, porque la opinión y el debate han vuelto al Canal Capital. La próxima semana vamos a discutir sobre el SITP, el Sistema Integrado de Transporte Público, que usan miles y miles de personas todos los días en la ciudad y que está en una verdadera encrucijada. Muy buenas noches.